Bien, entonces el tema de la charla de hoy es el Santo Grial, yo lo llamo así. ¿Por qué? Porque la palabra grial es una palabra perfectamente española de la Edad Media y que significa copa para el vino. Cuando se utiliza una palabra común, por ejemplo sábana o lanza o cruz, y se le pone santo delante es porque nos estamos refiriendo a una reliquia. Entonces decir el Santo Grial es tanto como decir la Santa Copa. Esto es, yo he oído cosas tan sorprendentes como es que en las leyendas del Grial no se dice que sea una copa, lo dice la palabra, no hace falta decirlo. Es decir, la copa de la copa es una tontería, o sea, Grial ya significa copa por sí mismo, ¿no? Y yo quisiera pues hacer un poco de referencia no solamente al Cáliz de Valencia, sino por qué es importante el Cáliz de Valencia, porque a veces perdemos un poco el norte. Ahora está muy de moda decir que pues el cáliz es la muestra o hace referencia al amor de Jesús y tal, pero yo quisiera tratar este tema desde un punto de vista pues ortodoxo. Quiero decir, yo voy a hablar del cáliz como un cáliz que usó o pensamos que pudo usar Jesús en la última cena, o sea que vamos a concretar las cosas, ¿no? Bien, entonces la catedral, yo creo que todo el mundo sabe dónde está la Catedral de Valencia, quizá no todo el mundo sabe que entrando por la Puerta de los Hierros, es decir, por la puerta principal, a mano derecha hay un pasillito que nos lleva a una capilla que es la Capilla del Santo Cáliz. Esa es la Capilla del Santo Cáliz desde hace poco más de 100 años, desde 1916, porque antes de esto fue aula capitular, fue aula de teología. Por ejemplo, se dice que San Vicente Ferrer daba clase de teología aquí y también incluso ha sido lugar para cortes del Reino de Valencia, en cuyo caso pues el lugar de preferente, el lugar dijéramos que era el que ocuparía el rey, era el que hoy día ocupa una especie de hornacina, como un fanal de luz, que tiene en su centro un cilindro, ahora es de metacrilato, y tiene en su interior una copa que tradicionalmente se le llama el Santo Cáliz. El problema que tenemos habitualmente los humanos es que juzgamos sin tener ni la más remota idea y además, como decía Machado, los españoles especialmente desconocemos, mejor dicho, despreciamos lo que desconocemos y como desconocemos cada vez más, despreciamos cada vez más. Desgraciadamente, cuando uno le pregunta a alguien, ¿esto puede ser el cáliz de la última cena?, lo primero que va a pensar es, uy, con oro, piedras preciosas y tal, ni hablar, claro, ¿cómo va a ser esto? Bueno, pues eso es un prejuicio. Es decir, esto es como está la reliquia hoy. Pero evidentemente no se puede esperar que en 2000 años de historia, si ha atravesado la historia, ese cáliz no haya ido cambiando. Y efectivamente lo ha hecho. Es decir, para preguntarse, cuando estamos hablando de un objeto antiguo, ¿qué es ese objeto?, pues lo que necesitamos es hacer un estudio arqueológico. Afortunadamente, el estudio arqueológico del Santo Cáliz se empezó, porque hoy día podemos decir que se han realizado investigaciones recientes, de las que voy a dar solamente, como digo, unas pinceladas. Les voy a remitir a los autores correspondientes, porque si no nos perderíamos en un campo que cada vez más amplio, ¿no? Pero bueno, el estudio arqueológico lo realizó por primera vez don Antonio Beltrán. Don Antonio Beltrán, al que le debemos el que fue la primera persona que se tomó en serio el Santo Cáliz y se planteó qué era aquello, pues empezó a investigar el Santo Cáliz cuando, y esto es un testimonio que puedo dar yo en persona, porque esto me lo contó en su casa hace unos años, ¿no?, antes de que falleciera. Y por cierto, lo que lleva en la mano es una réplica del Santo Cáliz. Lo digo, cuando vean ustedes una mano tocando el cáliz, no es el original no se toca. Don Antonio Beltrán en su día me contó lo siguiente. Dice, yo estaba en mi casa y de repente pues me llamó el arzobispo de Valencia, que entonces era don Marcelino Olaechea, y me dijo, mire, yo quiero que usted dé una conferencia sobre el Santo Cáliz. A lo que don Antonio le contestó a don Marcelino, pues mire, no, porque yo no hablo de lo que no he estudiado. Y don Marcelino le dijo, no, bueno, yo lo que quiero es que primero usted estudie el Santo Cáliz y luego nos diga a qué atenernos. A lo que don Antonio le dijo, pues mire, no, porque yo tengo que desmontarlo, tocarlo, tal, ustedes no me van a dejar porque lo tienen al culto. Y don Marcelino le dijo, no, yo lo que quiero, esta es la conversación de los noes. Le dijo, no, yo lo que quiero es que usted estudie esto como una reliquia más.
Y entonces le dijo, pues mire, no, porque yo tengo mis dudas de que esto sea realmente el Santo Cáliz. Y entonces don Marcelino, según dijo don Antonio, le dijo, yo también, pero quiero que me lo diga el experto que hay en Valencia, que entonces era el catedrático de Arqueología de la Universidad de Valencia. Y quiero saber a qué atenerme. A lo cual, lo que siguió a continuación fue que efectivamente don Antonio se tomó en serio esta investigación, y aún hubo una duda más. Bueno, ¿y si no es qué? Y entonces don Marcelino le dijo, si no es, lo diremos y lo diré yo. Y don Antonio me dijo, en aquel momento Valencia era Marcelinópolis, porque prácticamente era el arzobispo hacía y deshacía todo, y desde luego, dice, yo me quedé enamorado del talante intelectual de un arzobispo que estaba dispuesto, en un momento en que nadie ponía en duda nada, porque evidentemente, en cuestión de religión, estamos hablando del año 1959-60, en ese momento en que nadie ponía en duda nada, pues que estuviera dispuesto a poner en duda lo que la tradición decía, pero a cambio quería saber la verdad. Bueno, entonces don Antonio, como digo, se tomó en serio la investigación e hizo precisamente un estudio que suponía también desmontar el cáliz, porque era una de las cosas que él había pedido. Y uno de los hallazgos realmente importantes que hizo fue descubrir que, como era de esperar, el cáliz tenía varias piezas. Y concretamente, pues teníamos, es que no me atrevo a tocarlo, teníamos la pieza superior, que es un tazón sin asa, podríamos decir. Eso es exactamente lo que es un grial. Un grial es un tipo de copa para el vino que es como un tazón sin asa, Una primera copa, una copa utilizada boca abajo, es decir, invertida, que se había en un momento determinado colocado para unir la parte superior a la parte inferior a través del nudo con asas, que son pues todo lo que es la orfebrería, y que según las últimas investigaciones pensamos que podemos estar hablando de esta unión se hizo aproximadamente en el siglo XII. Pero parece que en todo momento quien quiso potenciar la copa lo que intentaba era que fuera la copa superior lo que quería darle realce era la copa superior a la que se consideraba que podría ser la reliquia. Entonces la copa superior es una copa muy parecida a estas que tenemos en el Museo Británico de Londres, en la sección de precisamente pone Imperio Romano. Y si nos alejamos un poquito, veremos que en esa vitrina pone dos copas de sardónice, Imperio Romano, hechas alrededor del año 1 a 50 después de Cristo. Estas dos copas son prácticamente iguales a nuestro Santo Cáliz. Lo que pasa, y lo cual es mucho, porque desde el punto de vista arqueológico, la comparación es lo que sirve para determinar la antigüedad. Es decir, si yo tengo un objeto y tengo otro prácticamente igual, pues puedo pensar que es del mismo tiempo y que eso sería una forma indirecta de datar. Con lo cual habría que pensar que nuestro Santo Cáliz tendría que verse así. Es decir, esto es lo que es la pieza principal del Santo Cáliz. Lo que ocurre es que en los cálices que hemos visto en el Museo Británico de Londres son copas romanas. Y en este caso tengo que decir que, y esta es la primera referencia que voy a hacer a una investigación reciente, porque digo, voy a dar solamente pinceladas, que es precisamente, tenemos aquí a la investigadora tirada ahí en el suelo, la pobre, pero en fin. Vale, pues agradeciendo que sea fan mía, según dice, pues Ana Maffé, entre otras cosas, ha dicho muchas cosas, ha escrito un libro que tiene muchas cosas que decir, pero yo me voy a quedar con un dato solo porque es lo que es realmente muy importante para lo que yo voy a decir, que es que ha demostrado que se trata de una copa judía. Es decir, los cálices que hay en el Museo Británico de Londres son más pequeños, y una de las cosas que es muy significativa es que cuando alguien va a celebrar una Pascua judía, y eso es lo que se supone que estaba haciendo Jesús cuando instituyó la Eucaristía, lo que pasa es que le dio un carácter distinto, luego hablaremos de eso, pues cuando estaba haciendo eso utilizaba una copa que tenía que poder estar en una mesa judía del siglo I. Y precisamente, pues ya digo, hoy día, precisamente en parte por la investigación que ha hecho Ana Maffé, se puede asegurar que estamos ante una copa que tiene las características que requiere las exigencias rabínicas correspondientes, es decir, que es
no es muy habitual. Es decir, vamos a ver, no quiero entrar en mucho detalle porque luego me van a decir que tienen que ustedes irse corriendo y entonces pues no quiero alargarme mucho, pero sí que quiero decir que hay algo que es evidente. Estamos hablando de una copa de piedra. Esto es necesario para que sea una copa judía, que además está tallada, no está hecha con un buril o con abrasión como se hacían las otras copas, que además, después de haberla visto con detalle, es curioso que está más pulida por dentro que por fuera. Esto es un dato que no hemos dado todavía porque estamos reservándonos una serie de información que se publicará, Dios mediante, si se puede hacer y conseguimos algo de financiación, en un segundo Congreso Internacional sobre el Santo Cáliz que queremos hacer o queremos organizar a partir de las investigaciones que se están haciendo. Entonces, precisamente, poca gente puliría más una copa por dentro que por fuera, pero eso lo haría un judío, porque precisamente una de las características de la pureza para utilizar una copa de Kiddush, una de las copas que se necesitan para la Pascua, pues es que no puede tener poros, porque una materia porosa no se puede purificar y por tanto es impura. Entonces hay que tener en cuenta que eso es así. Pero sobre todo, y esta fotografía se corresponde a un momento en que se hizo una prueba delante de las cámaras de televisión en la orfebrería Piró, Ana se llevó una cantidad de líquido que es la que, según las prescripciones judías, tiene que contener un cáliz para ser un cáliz de bendición judío, y resulta que cabe perfectamente. Eso descarta todos los demás. O sea, por favor, nadie más vuelva a preguntar, pero en León hay uno que no es un cáliz judío, punto, nada más que decir. Es decir, que luego se han inventado un documento. Nadie sabe que hay una querella criminal precisamente puesta porque ese documento no es lo que se dice, lo que se afirma, pero da igual, porque como estamos en un mundo en el que lo que importa es el marketing, los de León, que están apoyando a su cáliz con todas las de la ley, se van a llevar la tostada. Yo estoy convencido, porque una de dos, o Valencia reacciona, cosa que siempre hacemos tarde y mal, o pues hombre, por lo menos que se sepa. Y creo que es muy importante decir que efectivamente estamos ante una copa judía, y yo creo que es la única en el mundo que puede ser el Santo Cáliz. Es decir, de ninguno se dice más que del nuestro, pero es que este puede ser. Entonces, es una piedra de ágata veteada, lo cual indica que es un cáliz de una persona con un nivel económico considerable. ¡Ay, pero Jesús no era pobre! No. Primero, Jesús no era pobre, y en segundo lugar, no es un perro flauta. La manía que tiene todo el mundo de pensar que Jesús era un perro flauta, era un señor que vivía de la construcción, era un trabajador independiente, como su padre y como su tío, digo, como su primo Judas Tadeo. Es decir, eran tectones, constructores, y cuando uno llevaba muchos años construyendo, se convertía en arquitectón, y por tanto tenía el título de maestro. Por eso Jesús es maestro, no puede ser maestro de la predicación porque no tenía 20 años de ejercicio, pero sí que tenía el título de maestro. Y en Oriente, un maestro de la construcción es una persona que es considerada por encima de la media. Es decir, por ejemplo, podían estar de pie delante de los o sentarse, no sé, una de las dos cosas, delante de los maestros de la ley. Es decir, Jesús no era un señor cualquiera, es decir, no era un perro flauta, repito, es decir, era un señor que tenía una profesión. Lo sorprendente, lo que hace que sus familiares se queden sorprendidos es que teniendo una profesión, ¿cómo se dedica a predicar? Eso es lo que les llama la atención. Bueno, pero a pesar de que Jesús no fuera pobre, mísero, se hizo pobre, que eso es lo que tiene mérito, porque ser pobre no tiene ningún mérito, pues el cáliz no lo puso él. Es decir, si él celebra la última cena en casa de un señor, que ahora veremos, que le presta todo lo que es necesario, cosa que hacían, según les puede decir cualquier judío que sepa del asunto, cosa que hacían los maestros con sus discípulos cuando subían a Jerusalén a celebrar la Pascua. Es decir, se reunían en casas concretas y había gente que les cedía el lugar. Pues la copa la pone el dueño de la casa. Nadie se va a comer a una casa y se lleva la copa, es una tontería. Por tanto, da igual que Jesús fuera pobre o no, pero es que tampoco lo era. Bueno, entonces una copa de piedra de ágata veteada y pulida por dentro es una copa perfecta para esto. Evidentemente nuestro cáliz, según se ponga de una manera o de otra, se puede ver de forma distinta, o sea, el color cambia radicalmente, ¿no? Y si se ilumina, no les digo la preciosidad que es el Santo Cáliz,
Ya circulará, bueno, en la portada del libro de Ana está una foto del cáliz iluminado y no está manipulada digitalmente, es que el cáliz es una preciosidad. Pero ¿eso qué indica? Pues un cierto nivel económico, es decir, las copas tienen que ser de piedra, pero la piedra buena pues se corresponde a una persona de nivel económico alto. Precisamente dentro de las últimas investigaciones que se han realizado, hay que decir que desde el año 2016 también hay una investigación sobre el relicario que ha hecho el doctor Songel, que es el catedrático de diseño de la Universidad Politécnica de Valencia. Y ha producido, o sea, su investigación tiene 3 fases. Yo solamente voy a decir 2 palabras de cada una de ellas. La primera es que él se dio cuenta de algo, y es que aunque nosotros hoy día pensemos que los artistas pueden hacer lo que quieran con absoluta libertad, en la Edad Media eso no era así. Existían los tipos, las imágenes no se podían hacer la primera imagen que uno quisiera, pero eso también funcionaba en la orfebrería, donde había una serie de patrones de diseño que se tenían que ajustar. Entonces, él lo que descubre es que efectivamente hay un patrón de diseño dentro del cual se encaja perfectamente el Santo Cáliz. ¿Eso qué indica? Pues indica que está hecho, ese relicario está hecho por un orfebre, desde luego de categoría, porque es o sea, visto el cáliz de cerca, me gustaría que lo vieran, es una maravilla. Dentro de lo que es el esgrafiado, o sea, todos esos dibujitos que tienen, las asas y tal, se ve como si tuviera un esmalte de color azul dentro, y eso es microscópico casi, o sea, es impresionante. O sea, esto es una copa de orfebrería hecha por un altísimo orfebre, es decir, esto es algo que solo podían pagar los reyes de Aragón. Y de hecho, en el centro de la bola del vástago, precisamente una de las cosas que ha descubierto Songel es que está el signo de los reyes de Aragón. O sea, está clarísimo que eso es así. Pero quizá lo más interesante ha sido que ya Beltrán en su día descubrió que en el pie, es decir, en la copa que está invertida, para hacer de pie, para dar estabilidad a toda la pieza, existía una inscripción misteriosa. Inscripción misteriosa que podría dar lugar a un montón de interpretaciones, como lo ha dado hasta ahora, porque todo el mundo lo interpreta de una manera. ¿Por qué? Pues porque en realidad esta inscripción es casi un ideograma, es decir, sugiere más que dice. Pero de todas maneras hay algo muy interesante, y es que esta inscripción está en vertical. Es un tanto extraño, porque normalmente uno escribe y si se hace en vertical es para que se vea por un lado y por otro, porque si lo pones en horizontal tendrías que darle la vuelta al cáliz para leerlo. Bueno, pues es una inscripción que entiende Songel, que ha interpretado correctamente, que funciona como un reflejo especular, es decir, para leer realmente habría que mirarlo con un espejo. Pero además esta inscripción es una inscripción doble, es decir, se puede leer interpretándolo como letras hebreas, y lo que pone aquí es Jesús es Yahvé. Saben ustedes que en las lenguas semitas el verbo se puede eliminar, entonces pone Yeshua Yahvé. Pero sorprendentemente, si se ve en el otro sentido, se le da la vuelta, entonces lo que tenemos es una inscripción en árabe, en letra cúfica, que dice exactamente lo mismo, Yeshua Alá, o sea, Jesua, más bien. O sea, lo sabes, en árabe saben ustedes, espero que sepan que a Jesús le llaman Isa, pero no pone Isa, pone Jeshua, es decir, es una transcripción fonética del nombre de Jesús, lo cual hace pensar que el autor es más bien, ha intentado darle preferencia al sonido hebreo, por tanto podría ser un judío converso o algo así. Bueno, por el tipo de letra podemos decir que estamos hablando de un texto que es como muy tarde del siglo XII, es decir, anterior a la fecha de las leyendas medievales. Una cosa que yo quisiera reivindicar desde ya es que el cáliz que da lugar a las leyendas medievales es el nuestro, y eso está demostrado por activa y por pasiva, como vamos a ver. Pero bueno, después de un montón de dificultades podemos llegar a algunas conclusiones desde el punto de vista arqueológico. ¿Qué es el cáliz? Pues es la suma de 3 piezas. Una copa superior, que es una copa judía, ahora podemos decirlo con todas las de la ley, de ágata veteada, y que existían entre el siglo II a.C. y mediados del siglo I, porque
precisamente hay Plinio el Viejo, tiene una especie de enciclopedia donde habla de un montón de cosas de la época de los hebreos, del tiempo de Jesús, y entonces dice que a mediados de los años del siglo I dejó de hacerse este tipo de copas de piedras de colores y empezaron a hacerse de piedra transparente, es decir, eso es el origen de lo que eran las copas de la abuela, que eran de cristal de roca, es decir, cristal tallado, es decir, no de vidrio, que eso es lo que ahora es mucho más barato. Bueno, pues también ocurrió eso en el año 50 después de Cristo, más o menos, donde se sustituyó las copas talladas de las copas de vidrio, que eran muchísimo más baratas, ¿no? Pero bueno, por eso podemos decir que como muy tarde, mediados del siglo I. O sea que desde ese punto de vista, esta copa pudo perfectamente estar en la mesa de Jesús. Y así lo dijo don Antonio Beltrán. Yo pongo la mano en el fuego de que pudo estar. En segundo lugar, pues está el relicario, que hasta ahora el documento más antiguo que hablaba del relicario era de 1399, pero como luego veremos, Songel ha encontrado uno del siglo XI, que hace referencia al Santo Cáliz y que nos hace pensar que efectivamente el cáliz ya existía, sin ninguna duda, mucho antes, siglo XI-XII. Y probablemente entre el final del siglo XI y el XII se colocó el relicario. Y por último, el vaso invertido tiene una inscripción que se puede datar también al siglo XI-XII, por el tipo de letra que se encuentra. Bueno, esto es lo que tenemos desde el punto de vista objetivo. Yo espero que después de todo este lío que hemos tenido, pues hayan entendido algo, espero que así sea. Pero quizá lo más interesante es decir, bueno, pero este es el cáliz de la última cena, porque desde un punto de vista arqueológico nos puede parecer muy interesante que sea una copa antigua, pero no es la única copa antigua que pueda existir. Pero esta puede ser el cáliz de la última cena. Entonces, como él ya ha insinuado, realmente el cáliz no era el cáliz de Jesús, era el del dueño de la casa. San Marcos, por ejemplo, pone en boca de Jesús las siguientes frases cuando están subiendo a Jerusalén para celebrar la Pascua. Dice Jesús: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y allí donde entre, decid al dueño de la casa, es decir, el pater familias, es decir, al propietario, que el maestro pregunta: ¿dónde está mi sala donde coma la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará una habitación en el piso de arriba, grande, ya amueblada. Disponed allí para nosotros. ¿Qué sabemos del dueño de la casa? Que era rico. Lo pone por 3 veces. Fíjense, lo que pasa es que hay que... Vamos a ver, si uno quiere entender una cosa que es judía, tiene que meterse en la mentalidad judía. Y aquí hay 3 frases que nos indican que el dueño de la casa era un hombre de un nivel económico alto, pudiente. Porque dice que encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua. Las mujeres eran las que servían la mesa, las que servían en general... Bueno, esto no es tan importante. Los que servían, normalmente las que servían en Oriente, las que iban por agua a la fuente, eran las mujeres, pero un hombre que lleva un cántaro de agua es un sirviente, por tanto, el dueño de la casa tenía criados, tenía sirvientes. Y además dice que hay una habitación en el piso de arriba, cuando solo había casas de 2 pisos cerca de donde estaba el Palacio Real, es decir, en una zona de Jerusalén donde había gente pudiente. Y además dice amueblada, es decir, al estilo romano. Es decir, la romanización era propio de las casas altas de Jerusalén. Se ha hecho mucha demagogia, con Jesús se hace mucha demagogia en general, pero las películas siempre nos ponen a todos comiendo en el suelo con una estera, todo eso. Eso no dice nada de eso el Evangelio, al revés, dice tumbados. Curiosamente, cuando hablas con la presidenta de la comisión, una de las comisiones hebreas de Valencia, te dice que cuando ellos celebran la Pascua, cuando beben, se tumban, hacen como si se tumbaran hacia el lado izquierdo, como si bebieran tumbados. Eso es exactamente lo que debió hacer Jesús. Por cierto, que en esta maqueta está colocado en el centro, cuando el lugar de honor era la esquina esta de aquí. Habría que rectificar algunas cosas más, pero bueno. Pero esto ya nos hace una idea. Es decir, al estilo romano, por tanto, tumbados en divanes. Esto era exactamente la forma con la que la gente de nivel alto pues comía, que es muy incómodo, pero bueno, es lo que hacían, ¿no? Y entonces Jesús, ¿qué hace? Pues instituye la Eucaristía dentro de un seder de Pesá. Y eso es necesario que tengamos alguna idea sobre esto, porque claro, es que Jesús utiliza como materia
algo que está perfectamente determinado y concretado. Aunque sea muy rápido, hay que decir que Seder de Pesach Seder significaría rito, porque es orden, procedimiento, bueno, rito sería la palabra, el rito de Pascua. Es un importante ritual festivo judío que se celebra la primera noche de Pesach, que es el 14 de Nisan, aunque se puede celebrar en varios días, según dicen los judíos, y que los judíos siguen realizando porque fue instituido en el libro del Éxodo y conmemora la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. Entonces, en el Seder hay una serie de cosas que ocurren. Una de ellas es que se bendice y se parte pan ácimo. El pan se parte antes de la cena, y una porción se guarda y se consume después cuando se produce la bendición de la tercera copa. ¿Por qué se bendicen 4 copas de vino? Se utiliza una copa distinta, que pues, efectivamente tiene que tener unas condiciones, como estamos viendo la nuestra tiene esas condiciones, y hay 2 copas antes de la cena, la que se llama de santificación y de salvación, y después de la cena la de redención y consumación. De esas 4 copas, pues no son copas normales. O sea, la típica objeción que hace todo el mundo es decir, bueno, pero claro, esta puede ser una de las copas que se utilizarán durante la mesa, durante la cena en la mesa. No, es una copa muy especial y muy cara y por tanto no es una copa más, no es una copa para beber durante la cena, ¿no? Y concretamente el cáliz de redención, pues seguro que se hacía con el cáliz ritual, que es el primero, bueno, que se bendice 4 veces, ¿no? Si nosotros vemos una Pascua actual, veremos que una cosa son las copas de vino y otra cosa son el cáliz que se utiliza ritualmente, que hoy en día también son distintos. Hoy en día pues pueden ser de metales preciosos, en fin, incluso de plata, etc. Pero bueno, el tema está en que es un ritual y por tanto no se puede modificar. Por cierto, hay una... En fin, aprovechando que hay aquí varios sacerdotes, habría que decirles, por favor, que está prohibido decir, este pan y este vino, fruto de la... Eso no se puede hacer porque te cargas el ritual judío. Y está prohibido por la Santa Sede, pero como nadie se lee las notas que manda la Santa Sede, pues hay algunos curas que se alargan infinito en el sermón, pero luego, para ahorrar 10 segundos, en vez de bendecir el pan por un lado y el vino por otro, lo hacen todo junto. Y es una barbaridad porque no se puede hacer. Pero en fin, bueno, ¿qué vamos a hacer? Me he desahogado. Porque es que parece mentira que los curas no sepan su oficio, me cachis en la mano. Bueno, entonces, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que quiero decir es que es un ritual que no se puede cambiar, es decir, que nadie se atrevería a cambiar. Pero Jesús hace algo sorprendente, y es que, como dice Mateo, por ejemplo, mientras cenaban, tomó el pan, pronuncia la bendición, que esa se sigue pronunciando, bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Esa es la bendición judía. Por eso nuestra misa incluye la bendición judía. Por eso no se puede alterar eso. Y pronuncia la bendición tal, y dice algo insólito. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Eso sí que es algo que o Jesús estaba como un cencerro, o hay que tomarlo en serio, porque es inconcebible que ningún judío hiciera nada parecido. Y acabada la cena, claro, dice, tomó el cáliz. No hace falta que diga cuál, porque todos los judíos del mundo saben que después de la cena se bendice la tercera copa. Y efectivamente esa tercera copa, Jesús pues hace lo mismo, hace la bendición y dice, bebed todos de él porque esta es mi sangre de la nueva alianza, que es derramada por muchos para remisión de los pecados. ¿Qué es una alianza? Un contrato. Yo soy profesor de contratos en la universidad y tengo clarísimo que lo que hizo Jesús desde el punto de vista jurídico es una novación. Es decir, se coge el contrato ya existente, se modifica parcialmente y se le da de nuevo vigor sin modificar el contrato anterior. Esto ya lo decían los romanos, por tanto en tiempo de Jesús eso ya existía. Lo que hace Jesús es una novación, por eso no es la nueva alianza, es la antigua alianza, es la misma, pero es nueva. Es decir, las dos cosas, pero es que eso es lo que jurídicamente se entiende. La antigua alianza, lo que hace Jesús, ¿qué cambia? Pues que la antigua alianza se da sobre la sangre de Abraham, es decir, incluye a los descendientes de Abraham, que era el pueblo de la promesa. Dios había prometido a Abraham que sería padre de una multitud de pueblos, y todos ellos, pues dijéramos, venían de la sangre de Abraham. Pero la nueva alianza es se hace sobre la sangre de Cristo. Es decir, ahora lo que une a todos los cristianos es la sangre de Cristo, no la sangre del padre Abraham, sino
esa comunión espiritual que tenemos precisamente por participar de la sangre de Cristo. Por tanto, la antigua alianza pasa a ser una nueva alianza que ahora ya es universal. Es decir, que Jesús estaba haciendo algo que no era una cosa que hiciera frecuentemente cualquiera, es decir, hace algo que tiene intencionalidad de hacer. Pero nos volvemos a la Pascua judía. Si nos vamos a Internet, por ejemplo, que es una que dice muchas mentiras, pero algunas son verdad, resulta que nosotros vemos cuál es el procedimiento, el proceso, el ritual judío actual. Y entonces hay una serie de palabras que son las que definen cada cosa que hay que hacer. Entonces, les llamo la atención. Después de la cena está la bendición de la tercera copa, que es la copa de redención. Después se canta el Jalel, que es el aleluya, nuestro aleluya. Después de eso, de recitar una bendición de agradecimiento, se toma la cuarta copa de vino y se toma la cuarta copa de vino, que se llama, es la copa de cumplimiento, donde se dice todo está cumplido, entre otras cosas, es decir, la promesa, dijéramos, es la tercera copa y el cumplimiento de la promesa la cuarta. Como la promesa ya no es la promesa de Abraham, sino que es la promesa de Jesucristo, la cuarta copa representa la realización del sacrificio que Jesús ha dicho que va a hacer con su propia sangre. Por tanto, la cuarta copa es muy importante. Pero si nosotros vemos lo que dicen los evangelistas, parece claro que Jesús, es verdad que no hace una relación exacta de lo que ocurrió durante la última cena, pero hay una cosa que nos llama la atención. Lucas dice que después de bendecir la copa dijo: pues os digo que no beberé del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. ¿Por qué dice Jesús eso? Parece que no tenga intención de tomar la cuarta copa, pero eso casi lo dice clarísimamente Mateo. Después de haber cantado los himnos, o sea, el Jalel, salieron hacia el monte de los olivos. ¿Por qué dice expresamente eso? Es decir, no se tomó la cuarta copa. Pero si esto lo entendemos desde el punto de vista judío, entendemos una cosa que está clara, que es que nunca jamás yo he oído nunca en una homilía, pero he leído a Scott Hahn, que es un fantástico escritor converso de un sector protestante que había destruido de hecho la Eucaristía y que se ha convertido al cristianismo, y explica la importancia, que él lo que le convirtió al cristianismo católico fue descubrir la importancia de lo que había hecho Jesús en la última cena y lo que significaba la cuarta copa. Y eso encaja perfectamente con lo que dice Jesús en el huerto de los olivos: pase de mí este cáliz. Uy, ¿por qué refiere cáliz? Nada, nunca nadie, no hay una nota a pie de página que diga ese cáliz es la cuarta copa, es decir, la copa del cumplimiento de su promesa de derramar la sangre por nosotros. Y esa cuarta copa Jesús no la ha bebido. Y entonces lo que está diciendo al Padre es que pase de él el cumplimiento, es decir, hay un momento dijéramos, de angustia, y está prácticamente al borde de morirse, porque de hecho cuando uno sangra por los poros, es decir, cuando tiene un sudor de sangre que está visto en la literatura médica, es perfectamente posible que se muera al poco tiempo. Pero seguimos leyendo el Evangelio y encontramos una cosa sorprendente, que es que efectivamente sí que hay una última, Jesús prueba fruto de la vid, que no necesariamente tiene que ser vino, pero el vinagre es fruto de la vid, cuando está en el madero, justo antes de morir. Es decir, sabemos, Marcos nos dice que por el camino le ofrecieron vino mezclado con mirra, que era una especie de narcótico para que el crucificado muriera antes, porque se quedaba medio atontado, entonces acababa su vida antes. Sin embargo, Jesús no lo bebió, dice. Y sin embargo dice que cuando, estando en la cruz, dice Juan, empaparon una esponja en vinagre, la pusieron en una caña y se lo acercaron a la boca. Cuando Jesús lo probó, dijo: todo está consumado. Mira, qué casualidad lo que dicen los judíos cuando acaba la Pascua. Es decir, eso no puede ser casualidad. Es decir, ¿por qué a lo largo de los siglos la Iglesia Católica ha identificado la cena del Señor con el sacrificio de la cruz? Pues porque para un judío estaba claro que es lo mismo, es decir, se produce una unidad de acto, diríamos los juristas, es decir, el acto que empieza en la cena no acaba hasta la cruz, por tanto es el mismo acto, y lo que hace Jesús es sacrificarse, primero lo anuncia y después lo consuma en la cruz. Eso es lo que hace que, ¿por qué de repente los cristianos identifican una cosa con la otra? Pues porque desde un punto de vista judío se puede entender perfectamente.
Lo que pasa es que, como dice muy bien San Pablo, ojo, porque lo que ha hecho Jesús es cambiar lo que era la cena de Pascua. Porque como él dice, ¿no es acaso la comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Nada menos. San Pablo dice, ojo, porque esto ya no es una Pascua judía, lo que ha hecho Jesús es hacer una cosa distinta. Eso es lo que ha pensado la Iglesia siempre y tenía motivos para ello. Por eso, el objeto en el que se pronuncian estas palabras tiene una importancia que va más allá. Por supuesto que es un acto de amor el darse por los demás, eso está claro. Pero como esto yo creo que es una cosa que se puede subrayar y se puede ver fácilmente, yo lo que quiero es dejar claro lo que no se ve tan fácil, ¿no? Es decir, el cáliz que usó Jesús tiene un carácter simbólico especial para los cristianos. Puede ser un símbolo para todas las religiones, de acuerdo, pero especial para los cristianos, porque para los cristianos ahí supone que se ha producido un hecho que es trascendental. ¿Qué es lo que hace que nuestra copa, pues ya he dicho, pudiera ser la copa de la última cena? Pues que cumple toda una serie de requisitos a los que me remito, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace que no se crea a nadie esto? Pues desgraciadamente Indiana Jones. Es decir, es sorprendente. Las monjitas de la catedral me decían que mucha gente entra en la catedral y dice, ¿y es de madera, verdad? Entonces cuando dicen que no es de madera, dicen, pues no será. Es decir, desafortunadamente la gente se cree que el cine recoge la realidad. Entonces hoy día se puede alterar completamente lo que es un hecho histórico con lo que... Bueno, entonces, sencillamente yo quería poner aquí unos segundos, pues lo vamos a oír simplemente, de la película Indiana Jones, en la que se supone que hay un arqueólogo, que es el profesor Jones, que va a rescatar el Santo Cáliz, y entonces se dicen una de las palabras más demagógicas del cine de todos los tiempos, ¿no? Concretamente, ahora se verá, pues entra el profesor Jones y, entra a buscar... Esta es la copa de un carpintero. Esto es. Entonces, lo que acaba de decir es muy importante. Esta es la copa de un carpintero. Y coge una copa de madera. Pues no. Has elegido sabiamente. Le dice un templario liofilizado que había allí. Entonces, le dice, ¿has elegido sabiamente? Pues no había elegido sabiamente, porque si lo que buscaba era la copa de un carpintero, no estaba buscando la copa de Jesús, que no era la de un carpintero, empezando porque Jesús, repito, no era carpintero, sino constructor. Pero bueno, entonces eso de que había elegido sabiamente, ni hablar. Es decir, el cáliz usado por Jesús no puede ser el cáliz de Indiana Jones, ¿eh? Pues desgraciadamente todo esto la gente se lo cree, porque sería un objeto impuro. Si vamos a Jerusalén y vemos el Museo de la Casa Quemada, veremos que hay ahí una serie de instrumentos, de una vajilla concretamente, y se ve una copa como la nuestra, pero evidentemente mucho más barata, de una piedra que estaría pulida y tal, pero no era una piedra tan importante. La piedra se correspondía con el nivel económico del dueño. Entonces, muy probablemente, pues ahora veremos, tenemos la pista de quién puede ser el dueño de la casa donde se celebró la última cena, del cenáculo. Pero, claro, la gente se pregunta, pero bueno, ¿es posible que el cáliz se conservara? Y la respuesta es no. Lo que es imposible es que no se conservara, porque en todas las familias judías hay un cáliz, que es el cáliz de bendición, que pasa de generación en generación y pasa al primogénito. Los demás hermanos se compran otro, pero es el enlace con la tradición y con la promesa. Por tanto, todas las familias judías conservan y guardan de generación en generación, en la medida de lo posible, los cálices de Kiddush, los cálices de bendición que utilizan en la Pascua. Entonces, claro, para los cristianos la Eucaristía fue algo esencial, sobre todo porque no fue una cosa que se inventó en el siglo IV, sino que aunque fue evolucionando, pero no obstante, pues se hizo desde el primer momento. Ahora, esa copa era importante, pero estaba localizada, pues tenemos una pista de quién puede ser el propietario. Nos vamos a los Hechos de los Apóstoles.
El día de San Pedro, normalmente en las lecturas, se hace la lectura de lo que le pasa a San Pedro, pero 11 años después de la muerte de Cristo. Como no se contextualiza el texto, pues la gente no sabe muy bien a qué nos estamos refiriendo. Pero sucintamente diremos que en los días de los ácimos, dice los Hechos de los Apóstoles, y yo añado del año 44 después de Cristo, el rey Herodes hizo prender a Pedro. Entonces cuando el ángel entra en la celda, le caen las cadenas de las manos y dice, y esto es lo interesante, en Hechos 12:12, se fue a casa de María, la madre de Juan, apellidado Marcos, donde había muchos reunidos y orando. El día de Pascua, 11 años después de la muerte de Cristo, ¿por qué había muchos reunidos y orando en una casa? Pues porque probablemente era el cenáculo, que era una casa amplia, grande, y donde efectivamente había cristianos desde el principio. Pero es curioso porque dice, María, la madre de Juan, apellidado Marcos. Ese es San Marcos. Como hay un evangelista llamado Juan, no podía haber otro evangelista llamado Juan. Entonces a este le llamamos por el apellido Marcos. Pero lo que es fácil de pensar, todo parece indicar que se estaban reuniendo en el mismo cenáculo que usó Jesús unos años antes, porque era la conmemoración de la Pascua de Cristo. Juan Marcos, además, es un evangelista que conocemos porque, primero, algunos exegetas dicen que es el niño que huye soltando una sábana cuando está prendido en el huerto de los olivos. ¿Qué hace un niño? No sé, bueno, ahí está el texto, que lo lea, ¿no? Un joven seguía a Jesús envuelto solo en una sábana. Por cierto, dice síndone, es decir, tela de lino, por tanto, de una persona rica, porque las sábanas que se utilizaban los pobres eran de lana. De lino solo lo utilizaba la gente con un nivel económico alto. Por tanto, el niño que seguía a Jesús llevaba una sábana de lino, es un niño de una casa pudiente. Lo tomaron, pero él, soltando la sábana, huyó desnudo. Entonces algunos exegetas dicen, ese es el propio San Marcos, que siendo el hijo del dueño de la casa, lo pone por escrito porque él estaba allí. Curiosamente, después, Juan Marcos fue quien acompañó a Pedro a Roma y recogió y tradujo su predicación. San Pedro, cosas de la vida, no sabía latín, sabría griego, que era el idioma que utilizaban, el idioma franco en Palestina, pero evidentemente no podía, no sabría latín. Sin embargo, una persona de un nivel económico alto sí que sabría idiomas. Por tanto, Juan Marcos acompaña a Pedro a Roma y traduce su predicación. Bien, pues no sé, porque yo ya estoy aquí perdiéndome, pero yo espero que esté diciendo algo coherente, ¿no? Tenemos claro, por tanto, que podría ser perfectamente la casa de Marcos el lugar del cenáculo. Una arqueóloga en Jerusalén me dijo hace poco que San Marcos era sacerdote, el padre de San Marcos era sacerdote, y decía, solo esta gente tenía este tipo de cálices. Ah, mira qué bien, eso no lo sabíamos, eso habrá que ponerlo por escrito alguna vez. Pero a partir de aquí, ahora vamos a ir mucho más rápido, no se crean que esto va a durar lo mismo que lo que hemos dicho ahora, porque lo que quería decir era lo que he dicho. A partir de aquí la tradición va mucho más rápida. Es decir, ¿qué dice la tradición de Valencia? Pues que el cáliz se habría llevado con San Pedro y San Marcos, que era el propietario, a Roma, y habría venido a España con San Lorenzo. Es decir, esa es la tradición de por qué el cáliz está en Valencia, sucintamente. Entonces, según esto, el cáliz habría estado en Jerusalén por lo menos el año 33 después de Cristo, y cuando Pedro, con el propietario de la copa, es decir, San Marcos, que sería el primogénito, por eso dice María, la madre de Juan, apellidado Marcos, curiosamente, es decir, aquí el padre habría muerto ya el año 44. Pues efectivamente, cuando Pedro llega a Roma, no se lleva un notario para levantar acta que se lleva el cáliz de la última cena. Hay referencias a que el cáliz pudo estar en el tiempo apostólico en Roma. Pues tenemos una referencia que es tan evidente que resulta que no se ve, porque está tan evidente que no suele caer, no caemos en la cuenta, que es en la liturgia del canon romano. Yo supongo que todos los que están aquí saben que en la misa tiene dos partes, por lo menos, y la segunda es la plegaria eucarística, y en la plegaria eucarística pues se pueden utilizar diversas fórmulas. Una de las más antiguas, pero como es un poquito más larga, suele omitirse,
pero que está escrita, se calcula, entre el siglo II y el siglo IV, pero se piensa que la inmensa mayoría está escrita en el siglo II. Estamos hablando de siglo II, puede ser el año 130, o sea, muy poquito después del tiempo de los apóstoles. Bueno, pues la plegaria eucarística o canon romano, que antes era el único que se decía antes del Concilio Vaticano II, pero que inicialmente era la plegaria que decían los papas sucesores de Pedro en Roma, y por tanto era una plegaria exclusiva de Roma, ciudad, pues tiene varios datos interesantes. La plegaria eucarística del canon romano hay una cosa que he leído, lo que pasa es que ahora no se puede apuntar todo, pero una de las cosas interesantes es que inicialmente solo el Papa celebraba misa, curiosamente, y se dice que se utilizaba siempre una misma copa. ¿Por qué? Bueno, pues el canon romano dice, según la versión actual, del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Vale, pues esto es lo que dice en español. Si lo traducimos al latín y si lo tradujéramos al griego todavía más, aquí hay una palabra que no se ha traducido, porque se dice un preclarum calicem, este cáliz preclaro. Preclaro es una palabra que no tiene mucha utilización en español, porque preclaro quiere decir famoso, pero de honor, pero de fama, de conocimiento, de que era público, de que era conocido, ¿no? Pero el et no se suele traducir, y esto además siempre que se copia mal. Et es muy importante porque etunc no es unc. Dos catedráticos de latín me han confirmado absolutamente que etunc significa este mismo cáliz que todos conocéis. Es lo que decía el Papa. Es decir, en el siglo II en Roma se pensaba por lo menos que se estaba usando el mismo cáliz de Jesús. Y eso es un hecho histórico, es decir, porque eso es un documento que tiene valor probatorio. Es decir, decían que se utilizaba el mismo cáliz, será verdad o no, pero que estaban convencidos de que era así. Entonces, claro, y alguien me dijo una vez, bueno, pero si el cáliz estaba en Roma, ¿por qué ahora está en Valencia? ¿Por qué salió de Roma? Pues salió de Roma cuando fue peligroso que el cáliz estuviera en Roma, porque esto enlaza con la historia del Papa Sixto II y su diácono Lorenzo. Efectivamente, Valeriano, en el año 258, tenía una crisis económica brutal en el Imperio Romano y necesitaba dinero. ¿Y cómo se consigue eso? Pues te vas a los cristianos y les quitas sus bienes. Entonces, el emperador, que tenía buena información, asesina al Papa, pero se trae a su presencia al diácono Lorenzo. Y a Lorenzo se le exige que le entregue los tesoros de la iglesia, que era lo que le interesaba. Hasta ese momento las persecuciones anteriores no ponían en peligro el cáliz, porque el cáliz era un objeto. Pero en el momento que se buscaban cosas que pudieran venderse, era un peligro que el cáliz estuviera en Roma. Se dice, yo creo que incluso el propio San Agustín, que escribe muy poco después, habla de esto, y parece que confirma la tradición, que Lorenzo era el encargado de liturgia y también el que repartía las limosnas, ¿no? Como le correspondía a un... estoy dejándome muchas cosas, pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Entonces, está claro que Lorenzo lo que hace es que le presenta al emperador a los pobres de la iglesia y dice, el tesoro de la iglesia son los pobres. Y como el emperador no tenía ni sentido del humor ni sentido sobrenatural, decidió coger a San Lorenzo y hacerlo vuelta y vuelta a la parrilla, por si acaso, ¿no? Entonces, bueno, el pobre San Lorenzo murió. Pero hay una tradición que dice que San Lorenzo puso a salvo el cáliz entregándolo a un paisano que lo trajo a España. Hay un texto que se atribuye al abad San Donato, y ahora me estoy dando cuenta de que, a ver, si me he equivocado y he abierto otra presentación, bueno, espero que esté como tiene que estar, y si no, pues, ¿qué vamos a hacer? San Donato tendría que haber sido el que trajera el cáliz a España, y efectivamente aquí hay un texto que concretamente este es del siglo XVII, pero se supone que está haciendo referencia a una tradición que viene por lo menos del siglo VI. Entonces dice que, entre otras cosas, que Lorenzo encontró a su paisano Precelio y que le entregó una serie de cosas para que las llevara a España, y entre ellas el cáliz en que Cristo, nuestro bien y maestro, consagró la preciosa sangre la noche de la cena. Según esto, según esta tradición, lo que hace Lorenzo, que tiene acceso al cáliz, es ponerlo a salvo para que no termine en manos del emperador.
La tradición que dice que Lorenzo era de Huesca tiene una constatación arqueológica, porque en el sitio donde se considera que estaba la casa de los padres de Lorenzo se ha encontrado, arqueológicamente se ha encontrado una excavación de una población que se llamaba Loret. Quizá Loreto, que es el gentilicio, que también existe la Virgen de Loreto en una población romana que tiene el mismo nombre, pues Loret quizá puede que fuera el origen de Lorenzo también. Bueno, lo cierto es que el que habría mandado a su casa el cáliz sería Lorenzo y habría llegado aquí. No estaba todavía constituida la diócesis de Huesca, por tanto el cáliz no llega a la iglesia, llega a la familia de Lorenzo. Y en el momento en que se produce la invasión de los musulmanes, hay un grupo de cristianos que se van al norte y se colocan al otro lado de la cornisa cantábrica, los que van a Oviedo, o al otro lado de los Pirineos, los que van a Huesca. De ahí después se producirá la reconquista, que se produce en paralelo y que terminará en la unión de España, la recuperación de la España visigótica al final pues, el siglo XV, ¿no? Con los reyes católicos. Pero igual que pues algunas reliquias se ponen a salvo en Oviedo, otras se ponen a salvo en Huesca, concretamente el cáliz. Y el cáliz es muy importante porque, ¿y por qué está vinculado con los reyes de Aragón? Porque es la reliquia que legitima la monarquía. Igual que el sudario de Oviedo es el que legitima la monarquía visigoda de Castilla, en la zona de Aragón la reliquia legitimadora es el cáliz. Por eso dan tantísima importancia a los reyes de Aragón. Se piensa que el cáliz estuvo siguiendo pues, el grupo de cristianos que intentan no caer bajo el dominio musulmán y que están en diversos lugares cerca de los Pirineos. Bueno, cerca no, en los Pirineos prácticamente. Hay que tener en cuenta, todos ellos están al lado de un río que se llama Aragón. Curiosamente, el rey de un río es un rey pescador, ¿no? Qué curioso, porque en las leyendas se habla del rey pescador como el rey del Grial. Pero sorprendentemente hay un río que es el río Aragón y que tiene una serie de poblaciones donde se atribuye que estuvo el cáliz. Yo no puedo contarlo todo, pero sí voy a decir que hay varios lugares, por lo menos voy a citar 3, que parece que sean de leyenda, pero que encajan perfectamente con nuestra historia y con las leyendas del Grial, porque aquí se mezclan, es decir, se cuentan. Leyenda, por otra parte, no quiere decir que sea mentira, es lo que se lee, literalmente es lo que se lee, ¿no? Entonces lo que se transmitía. Bueno, hay 3 lugares. Uno de ellos la cueva de Yebra, en el monte Ontoria. En la parte superior de este monte murió el obispo de Huesca y su sobrina, que era la patrona de... yo digo, se ha ido, no, pero mal. La patrona de Jaca, Santa Orosia, exactamente, muy bien. Y efectivamente, pues aquí es un sitio donde debieron estar los cristianos. Vamos, si uno va, estas cosas hay que hacerlas. O sea, si uno coge un coche y se va desde Huesca hasta Jaca, hay un camino clarísimo. Es decir, es que es el camino por el que fueron los cristianos, clarísimamente, ¿no? Bueno, pues el monte Ontoria está clavado. Casi al final del monte, pero en un sitio que es inaccesible porque hay que dar toda la vuelta completamente a la montaña para llegar aquí, hay una pequeña cueva que además, cuando no hay sequía horrorosa, pues está cubierta por una cascada, una catarata no, una cascada de agua, ¿no? Es un lugar propio de leyenda, incluso salen algunas películas algo parecido, Por ejemplo, en Excalibur es una película donde ¿dónde está el cáliz? Está en una ermita detrás de una cascada de agua. Ese sitio existe y se llama la Cueva de Yebra. Posteriormente los cristianos van cambiando de lugares y otro de los sitios donde se supone que estuvo el cáliz es en San Pedro de Siresa. San Pedro de Siresa hoy día es una iglesia. Se sabe que es de época visigótica, por lo menos las trazas lo es, y se piensa que efectivamente pues bueno, en uno de los sitios donde estaban los cristianos, porque aquí es donde nació, en Siresa es donde nació Alfonso el Batallador, que es el rey del Grial de todas. En la entrada principal de la iglesia hay una marca en el suelo que no es una estrella, pero que es como una espiral, que uniendo el principio y el final no marcan el altar, como cabría pensar, sino un hueco en la pared. Este hueco tiene, si uno mete la cabeza y mira hacia la izquierda, tiene lo que se llama un reconditorio.
Como esta iglesia misma tiene un reconditorio. San Juan del Hospital tiene un reconditorio, tiene una capilla en el aire, encima de la capilla románica, que tiene un sitio para guardar las cosas que se querían poner a salvo cuando está en sitios. La catedral también, claro, lógicamente tiene un reconditorio. Es decir, las construcciones que se hacen en tiempos de musulmanes, que se suponía que podían volver, tenían sitios para guardar cosas importantes, ¿no? Bueno, pues en San Pedro de Siresa, curiosamente, tú vas allí y le preguntas a la gente del pueblo y te dicen: sí, aquí hay una leyenda según el cual había un pastor que puso a salvo un grial porque le perseguía una mora. No era un pastor, eran los cristianos. No era una mora, eran los moros, pero da igual, han pasado 1000 años y la gente deforma las leyendas, pero las leyendas siempre tienen algo de razón, y ahí hay un hueco donde pudo estar perfectamente el grial. Y el otro sitio que hay que citar, porque ya digo, también estuvo en varios sitios más, pero el otro sitio que hay que citar es San Juan de la Peña, que es donde todo confluye. San Juan de la Peña es el último bastión de los cristianos viejos, donde acaba toda esa epopeya de los que no quieren caer bajo el dominio musulmán, y efectivamente es un escondrijo como el primero, ¿no? Como un escondite igual que el del monte Ontoria. San Juan de la Peña se llama así porque está construido dentro de una peña. Ahí hay enterrados 27 reyes y nobles de la corona de Aragón. Es el centro espiritual de toda la corona de Aragón. De San Juan de la Peña el cáliz sale como salió hoy, como está hoy, es decir, eso lo sabemos. Y entonces, pues aquí, bueno, lo voy a decir de palabra y se acabó. Aquí hay que hacer referencia a el último hallazgo que ha puesto de relieve el profesor Songel, porque resulta que nuestra historia del cáliz tenía un punto flaco, que era este. El cáliz sale de San Juan de la Peña como el cáliz de la última cena, pero no había documento de entrada. Y eso olía a que los monjes se habían inventado allí el cáliz, porque podría ser perfectamente. Bueno, pues no he puesto justo las diapositivas, o sea, me he equivocado y las he puesto en otro, pero no quiero volver a empezar porque si no, ni hablar. Entonces, simplemente se lo voy a decir de palabra. Una de las cosas que ha descubierto Songel es que había un documento del siglo XI donde se habla del relicario que existía en San Juan de la Peña. Y ese relicario no citaba el cáliz para nada. Bueno, pues entonces, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues él fue a pedir que le enseñaran el manuscrito. Y la conservadora, porque este manuscrito es el manuscrito 31 que está ahora mismo en la biblioteca del Museo de Historia, algo así, de Madrid. Tengo la referencia exacta. Bueno, pero es igual, es el manuscrito 31. Pues allí le dice la conservadora: es inútil que busques porque esto está transcrito 1000 veces, lo ha leído todo el mundo y aquí no hay ninguna referencia al cáliz. Y entonces él busca el manuscrito, le dan una copia digitalizada, yo quería que se viera, pero ya renuncio a ello. Y entonces se da cuenta de que leyendo determinadas letras que están en mayúsculas, porque es que además están en mayúsculas, empieza viendo que hay una serie de columnas, y entonces la primera letra de la primera columna es una C. 2 columnas más allá hay una A mayúscula enorme, y al final de la última columna pone Lix, o sea, pone K-Lix. Y entonces empieza a aplicar una serie de fórmulas que existen, es decir, con líneas que se utilizaban para hacer acrósticos. Un acróstico es como una sopa de letras. Es decir, no sé si han hecho alguna vez una sopa de letras, es decir, hay una serie de letras allí y entonces tienes que leer hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia otro, tal. Eso se hacía en la Edad Media para ocultar textos. Bueno, pues él, aplicando una serie de parámetros de estos, ha encontrado que ahí pone literalmente Calix Domini Jesucriste, y pone además Lapis Exilis, que es la frase o la expresión que se utiliza 3 siglos después en el Parsifal. Es decir, por eso no hay ninguna duda de que el cáliz que origina las leyendas medievales es nuestro cáliz y está reconocido como tal en la entrada en San Juan de la Peña, en el documento de entrada del cáliz. O sea, eso ha sido un hallazgo impresionante, porque estaba en nuestras narices y nadie lo había leído, porque todo el mundo va a la transcripción y claro, tú transcribes y no ves el texto original. Pero Songel tiene como objetivo, o sea, empezó estudiando todo esto porque era experto en las marcas de cantería que los
picapedreros ponían en las piedras de las catedrales, entonces ponen una serie de signos, y él está acostumbrado a ver signos, y entonces ve, bueno, aplica varios acrósticos y descubre que se cita a Lorenzo, a Precelio, al obispo Donato, se habla de Jerusalén, se habla de Huesca, se habla de todo. Yo me hubiera gustado que ustedes lo vieran, pero es una lástima, pero me he colado, pero da igual, es igual. Lo que está claro es que esto es un hallazgo importantísimo, porque quiere decir que en el siglo XI ya se consideraba que era el cáliz de Nuestro Señor cuando llega a Jaca, que se monta allí y se le pone la parte de abajo y tal, todo lo que se quiera, pero que se consideraba que era un cáliz especial y que era el cáliz que legitimaba la monarquía. Esto es algo, ya digo, a mí me parece sorprendente. Es un espaldarazo a que la tradición del Santo Cáliz no es una cosa inventada, sino que es una cosa que viene de siglos impresionante. Bueno, es verdad que después de esto el monasterio sufrió un incendio y afortunadamente el rey Martín el Humano consigue que los monjes le entreguen el cáliz, y cuando está a punto de destruirse, por el incendio que ocurrió después, pues ya recupera el rey la copa. En este tiempo es cuando, estando oculto en San Juan de la Peña y en los Pirineos, cuando se crean las historias del rey Arturo, los caballeros de la Tabla Redonda, que en definitiva no es más que una popularización de que el cáliz estaba en España, en los Pirineos, y que popularizan los trovadores, que eran nobles normalmente, y después los juglares. Estas leyendas del Grial, yo he oído gente que dice, pero claro, es que esto, como está mezclado con leyendas, no, las leyendas dicen las cosas correctas. Piensen que la leyenda tiene cosas que no son reales, por ejemplo, pues el famoso Camelot. ¿De dónde viene Camelot? Mejor dicho, ¿de dónde viene la palabra camelo? De Camelot. ¿Y qué es lo que decía la leyenda? Que hay un rey que quiere ser el rey perfecto, que quiere nombrar a los caballeros perfectos, que hagan el reino perfecto. ¿Y qué ocurre? Unos cuernos como la copa de un pino entre el caballero más importante, que era Lanzarote, y Ginebra, la esposa de el rey Arturo. Desastre. Es decir, cuando uno intenta hacer las cosas muy bien, pero por sí mismo, mal. ¿Y qué dicen las leyendas después? Que cuando están los caballeros reunidos en la tabla redonda, todos hundidos en la miseria porque todo ha sido un fracaso, tienen una visión en la que unos ángeles le llevan un grial, o sea, una copa, y ellos entienden que es el cáliz de la última cena y que tienen que ir a buscarlo. Y entonces, ¿qué pasa? Es que una leyenda medieval tiene moraleja católica, ¿qué le vamos a hacer? Y no esotérica. Entonces lo que dice es que lo que tienen que buscar es su perfección personal, su perfección espiritual, y entonces podrán. Entonces eso es lo que hacen, se van a buscar todos, van a la búsqueda del grial, y solo, según las leyendas, solo el caballero puro, que es Parsifal, es el único que consigue encontrar el cáliz. Y lo encuentra en un lugar que curiosamente se describe como un castillo oculto en una montaña. Una montaña. Los castillos no se ocultan en las montañas, pero San Juan de la Peña sí. Y sabemos que el Parsifal lo encuentra un Viernes Santo, en presencia del rey pescador, que es un rey que tiene una herida en una pierna. Qué curioso, todos estos son elementos que conocemos, porque da la casualidad de que se refieren a un rey concreto, que es Alfonso el Batallador. La palabra grial, ya he dicho que en todos los idiomas es equivalente al cáliz de la última cena, pero en español simplemente es una palabra vulgar. El lugar donde está el cáliz, según las leyendas, se llama Monsalvat, o también, qué curioso, o Monsalvatoris, que es como se llama el monte del Salvador, que es como se denomina el monte donde está San Juan de la Peña. Se dice que el rey del Grial es un tal Amfortas, que se le llama rey pescador, pero qué casualidad que Alfonso Batallador en sus monedas pone Amfortas, que es el nombre en occitano de Alfonso. Por tanto, estamos hablando de un personaje histórico, que murió con una herida en una pierna, igual que se cuentan las leyendas. Es decir, las leyendas están diciéndonos la verdad camuflada en cierta medida, pero no son algo que va en contra de la autenticidad del cáliz. Lo que hacen es al revés, afirman y confirman que este cáliz ha pasado por una serie de vicisitudes que no se cuentan en la historia, pero sí se cuentan en la leyenda. Además se dice que el cáliz refulge y cambia de color, cosa que es evidente cuando se ilumina
de forma especial. Incluso se habla en las leyendas de que tiene una inscripción en la base. Hombre, mira, ahora aparece aquí lo que tenía que aparecer. Pues ahora, ya como ya lo he explicado, vamos a ir corriendo. Fíjense lo que ha hecho el profesor Songel. Encuentra que hay una serie de letras que además, aquí simplemente lo voy a pasar. Hay una serie de frases que él encuentra y que efectivamente, si uno se fija, las letras que están en mayúsculas. Es decir, está escrito de tal manera que se pueda leer, pero no es fácil leerlo. Es decir, ¿por qué se oculta? Pues porque está en un momento en el que los musulmanes podían tomar precisamente San Juan de la Peña en cualquier momento, ¿no? Entonces se habla de Sisto, Lorenzo, Roma, Precelio, Huesca, incluso se habla del abad Donato y se habla de Pedro Alfonso. Qué curioso, porque el que es candidato número 1 a que hiciera la inscripción en el pie del cáliz, el que planificara cómo mostrar o cómo configurar todo lo que es una, ¿cómo diría yo?, como una especie de desarrollo ideográfico de lo que significa el cáliz, podría ser un tal Pedro Alfonso, que es un judío converso, que se llama Pedro como el rey de Aragón y Alfonso como su hijo, y que es un personaje que sabemos que estuvo en San Juan de la Peña, que tenía la plena confianza de los reyes, etcétera, etcétera. Es decir, que las leyendas, la realidad, se funden y se realizan en San Juan de la Peña. Y San Juan de la Peña es el punto clave, como he dicho al principio en el texto, donde la leyenda se hace historia y la historia se hace leyenda. Pero todo eso juega a nuestro favor. Está hablando de que en San Juan de la Peña el cáliz es considerado el cáliz de la última cena. Y ya lo último, para terminar, pues lo que nos dice la historia. Lo que nos dice la historia es que de San Juan de la Peña, como he dicho, el rey Martín el Humano consigue que los monjes le entreguen el cáliz, que considera que lo recupera, puesto que nunca había sido propiamente de la Iglesia cuando llega a Huesca, está en manos de laicos, porque no estaba todavía constituida la diócesis, y bueno, les entrega a cambio un cáliz de oro, etcétera. Y entonces, a partir de aquí, en 1399, ya hay un acta notarial de entrega donde se recoge la tradición de San Lorenzo, etcétera, etcétera. Todo lo que les he contado está en este acta notarial de 1399 y se habla de un cáliz con asas. Pero el relicario no es de 1399, como decían en León. Es que en Valencia, total, tiene un documento muy posterior. Pues no, tenemos un documento del siglo XI donde ya se reconoce que es el Calix Domini Nostri Jesucristi. Ah, pues qué interesante. Y se oculta precisamente por el valor que tiene, lo cual es muy lógico, muy normal. Martín el Humano se lleva a su palacio de Zaragoza, al Palacio de la Aljafería, el cáliz, y lo tiene como una pertenencia propia. Cuando muere en Barcelona, el año 1410, y en su testamento se dice que está el cáliz de nuestro Señor Jesucristo, ya sin ninguna duda se cita. Después se produce el compromiso de Caspe, porque saben ustedes que Martín el Humano muere sin descendencia, se nombra, se reúnen los compromisarios de Cataluña, Aragón, Valencia y Baleares y deciden que la dinastía cambie precisamente a Fernando de Antequera, que estaba emparentado con los reyes de Castilla, y es lo que hace que al final pues España se pueda fundir muy poquito después con los reyes católicos. Pero en el intermedio pues está Martín el Humano, fallece sin descendencia, y le sucede, solo estuvo 10 años de rey Fernando de Antequera, y su hijo es el grandísimo rey de Valencia, absolutamente olvidado por los valencianos, que es Alfonso el Magnánimo. El grandísimo rey de Valencia es Alfonso el Magnánimo, es el que es el autor del Siglo de Oro, porque harto de que los catalanes le hicieran la vida imposible, parece que fue ayer, pues levantó la corte y se vino a Valencia, y Valencia fue la capital de la Corona de Aragón. Aquí venga a decir que fue la capital de la República. Pues sí, también fue la capital de la República coyunturalmente, pero lo más importante es que en el Siglo de Oro, que es el siglo XV valenciano, hay un rey que se trae la capital de la Corona de Aragón de Barcelona a Valencia, y eso no se les dice a nuestros niños ni se dice en ningún lado, porque no interesa. Y además aquí solamente se habla del rey que vino del norte, que es Jaime I. Claro, nos viene muy bien decir que venimos de Jaime I, pero el rey verdadero que hizo Valencia grande es Alfonso el Magnánimo. Pero qué curioso que hasta en la plaza de Alfonso el Magnánimo tenemos a Jaime I. Es que
tócate las narices, que lo que pasa en Valencia no pasa en ningún lado del mundo, o sea, no hay más tontos porque no cabemos. Bueno, pues ahí estamos. Entonces, Alfonso el Magnánimo, en principio, se trae la corte porque en la Corona de Aragón no había una capital, era donde estaba el rey y la corte. Deja a su mujer y se va a conquistar Nápoles, entre otras cosas. Y entonces necesita dinero. Esto es más complejo, pero lo voy a simplificar. Necesita dinero y entonces lo que hace es pide un préstamo a los canónigos de la catedral, que entonces estaban forrados. No se puede decir ahora lo mismo, pero en aquel momento pues le prestan dinero y él pues firma unas garantías, que esto es una garantía normal, como se hace en muchos contratos, de que en caso de que no devuelva el dinero, se ejecute la garantía y ya está. Y entonces, efectivamente, el rey Alfonso el Magnánimo nunca devolvió el dinero y, efectivamente, pues los canónigos se quedaron con el relicario que ya estaba depositado allí hacía tiempo, ¿no? Entonces, aquí tenemos el documento de la catedral donde dice que, efectivamente, todo, no solamente el cáliz, todo el relicario de los reyes de Aragón se queda en la catedral. Y eso es un relicario importante, tiene elementos muy importantes. Por ejemplo, está un Lignum Crucis de Martín el Humano, que es probablemente el segundo más grande del mundo, porque todo el mundo habla de Santo Toribio de Liébana, pero probablemente el segundo en tamaño, y no sé si el primero, pero el segundo en tamaño debe ser el nuestro, el de Alfonso, el de Martín el Humano, ¿no? Que se llama aquí, ¿no? Bueno, pues el relicario de los Reyes de Aragón se queda en la catedral, como se queda todo, porque el final de la Corona de Aragón es Valencia. Lo que pasa es que Valencia tiene personajes como San Vicente Ferrer, que no tenía boina, y entonces decide, pues un hombre que se dedica a recorrer el mundo, aparte de que era hijo del notario de Valencia, por eso se sabe dónde nació, porque se sabe cuál es la casa del notario, pues San Vicente Ferrer se da cuenta de que lo que hay que hacer es unir España. Entonces es uno de los que incide más para que no se nombre al que pretendían los catalanes que fuera el rey de Aragón, que era el Comte d'Urgell, de Girona, o sea, igual que ahora, pues curiosamente es que la historia se repite, pues y no va a ser el de Girona, sino que va a ser Martín el Humano. Entonces, bueno, pues ya digo, esto es importante, ¿no? En la historia de España no se habla nada de esto, pero es importante. El relicario de la catedral, ya estamos llegando al siglo XX, el relicario de la catedral custodió el Santo Cáliz hasta 1916, donde se mandó a la capilla del Santo Cáliz, donde estaba, se colocó durante un tiempo la copia del cáliz que ven ustedes aquí. Bueno, este que vemos aquí es el que hemos utilizado en las fotografías que se hicieron para hacer este reportaje hace muchos años, ¿no? Pero lo que está claro es que el cáliz llega a Valencia desde el siglo XV y aquí se queda, ¿eh? Los valencianos han guardado el cáliz muy bien, porque como nunca han dicho que estaba aquí, nadie se ha enterado. Por tanto, era una forma de guardarlo fenomenalmente. Pero sí que es verdad que siempre se ha considerado que era el cáliz de la Última Cena, aunque no lo dijéramos. Y esto hace que muchos artistas colocan el Santo Cáliz de Valencia en la mesa de Jesús, como por ejemplo Ribalta, que claro, es un anacronismo, porque las asas son del siglo XII, está claro, XII-XIII. Y es evidente que el cáliz no era así, pero esto es importante porque lo que hacen muchos artistas es decir que ese cáliz que usó Jesús es el mismo de Valencia. Es decir, eso no se ha ocultado, o sea, no se ha dicho, pero tampoco se ha omitido, es decir, se sabía. ¿Qué nos queda? Pues para terminar, 5 minutos, vamos a ver. Momentos claves en la historia del Santo Cáliz en Valencia. 1. El momento de peligro es cuando llega Napoleón. Napoleón era un fetichista de las reliquias, igual que después Hitler. Eran señores que no eran cristianos, tenían una idea muy fetichista, o sea, muy esotérica de las reliquias, como eventos de poder y tal y cual. Y entonces, pues Napoleón intenta hacerse con el cáliz. Por una vez, los valencianos ejercen de valencianos, se lo escaquean al emperador y efectivamente no llega a manos del emperador, que no consigue el cáliz. Otro momento importante fue la Guerra Civil. Del 21 de julio del 36 al 30 de marzo de 1939 el cáliz estuvo oculto. Salió de la catedral, estuvo primero en la calle Avellanas, donde no hay ni una mísera placa que diga aquí se salvó el Santo Cáliz. Que mira tú por dónde sería una iniciativa muy buena para el año que viene, que es Año Santo del Santo Cáliz. Poner una placa que diga aquí se salvó el Santo Cáliz, eso estaría mínimamente, estaría muy bien.
pero efectivamente el cáliz se guarda primero en Valencia y después va a Carlet, donde se empareda. Y efectivamente cuando acabó la guerra civil, pues el Santo Cáliz volvió a salir a la luz. Otro momento peligroso, pues aunque parezca que esto es una película, es auténtico. Himmler, que era uno de los lugartenientes de Hitler, que como él pertenecía a la Orden de Thule y que también tenía una visión esotérica del cáliz como una piedra preciosa que había caído de la corona de Lucifer, una historia de esas para no dormir, pues claro, ellos como buenos alemanes conocían la versión del Parsifal, y el Parsifal dice que el cáliz está en los Pirineos, está cerca a una jornada de caballo de Barcelona. Y entonces Himmler, buscando en el mapa de España, buscaba Montsalvat y encuentra Montserrat y dice, pues era lo mismo. Y entonces se va a Montserrat, esto es auténtico, y el señor Himmler estuvo buscando en Montserrat. Claro, los monjes le ofrecieron venerar a la moreneta, y claro, como era una negra, no quiso saber nada en absoluto, salió pitando, porque claro, eso hubiera sido el colmo, ¿no? Pero en fin, afortunadamente no se enteraron de que estaba en Valencia, porque no tenían la actualización de la leyenda. Y ya para terminar, los dos últimos momentos importantes, la llegada de los papas. Juan Pablo II, el 7 de noviembre del año 1982, su santidad Juan Pablo II visita la Catedral de Valencia. Hay una comisión del Vaticano que mira a ver qué puede hacer el Papa en Valencia, y como ha pasado tantas veces, como pasó también con los volandistas, que eran jesuitas que rompían y destruían reliquias falsas, pues cada vez que se ha pasado por el filtro de la tradición de Valencia puede ser verdad, siempre se ha dicho que podría ser, y el cáliz se mantiene. Ahora sabemos muchas más cosas, pero hace unos años no se sabía tanto, y no obstante, pues cuando el Papa viene a Valencia se le enseña. Ahí tenemos a don Miguel Roca, que se ve perfectamente que le está diciendo al Papa que la copa es la parte superior, porque está marcándolo con los dedos. Se puede leer prácticamente la foto, ¿no? Juan Pablo II llega a la catedral, le han quitado el cilindro de metacrilato y besa protocolariamente el cáliz, y después le hacen una breve explicación. Y entonces esta foto es la que se llama el segundo beso. Juan Pablo II, después de enterarse un poco de la historia del cáliz, lo que hace es que cierra los ojos y le da un beso muy fuerte a la reliquia. Y dice algo que nadie se le había ocurrido. ¿Se puede usar? Claro, alguien le dijo, hombre, usted sí, porque si el Papa no puede ya, apaga y vámonos, claro. Y entonces, sorprendentemente, el Papa cambia lo que estaba previsto y celebra en la Alameda con el Santo Cáliz. Mientras el periodista de Aitana, que entonces no existía en el canal no todavía, el periodista de Aitana distribuyó a todo el mundo que estaba usando un cáliz de Calixto III. O sea, fue incapaz de descubrir el único cáliz con asas del mundo. Pues era valenciano, claro, seguro, porque claro, por eso no se enteró de nada. Pero como el hombre es el único animal que da dos veces con la misma piedra, llega el año 2006 y viene el Papa Benedicto a Valencia. Ahí estaba ya don Jaime Sancho, que se encargó de explicarle al Papa lo que era el cáliz. Yo les sugiero que lean las fotos, son muy interesantes. Miren la cara de escepticismo del Papa, que como buen alemán, irracionalista, o racional por lo menos, cuando le dijeron que era el cáliz de la última cena, lo miró como diciendo, bueno, será o no será. Pero fíjense cómo cambia aquí y lo mira de forma completamente distinta. ¿Por qué? Yo le pregunté a don Jaime qué es lo que le había dicho usted para que cambiara de eso, y dijo, fue cuando le dije que en el Museo Británico de Londres había dos copas que estaban datadas entre el año 150 después de Cristo, que eran iguales que este, y el Papa le dijo, ¿davvero? Y entonces lo miró de otra forma, es decir, necesitaba un pensamiento racional. Entonces le dijeron, arqueológicamente puede ser, y entonces ya lo miró de otra forma. Y don Jaime le dijo, y esperamos que su santidad lo use en la misa del fin del encuentro de las familias. Y el Papa dijo, non osarei, o sea, ni se me ocurre. Es decir, con lo cual hubo un jarro de agua fría terrible, porque no estaba previsto de repente que el Papa dijera que no. Y entonces dijo que no. Entonces, ¿qué pasó? Pues que esa noche alguien le estuvo contando más detalladamente que no era el primero, lo había usado Juan Pablo II, etc. Y entonces el Papa cambió de idea en el último minuto, aunque algunos mantuvimos la expectativa, porque no sabíamos qué iba a ocurrir. Y efectivamente, en la misa final del Encuentro Mundial de las Familias en el Río, el Papa usó el Santo Cáliz. Por tanto,
los dos papas que han estado en Valencia lo han usado, lo cual es un espaldarazo importante. Conclusiones, acabamos, nos queda 10 segundos. Conclusiones, ¿qué podemos decir entonces objetivamente? Pues se pueden decir muchísimas cosas, pero mis conclusiones personales son las siguientes. Primero, es seguro que el cáliz de San Juan de la Peña, que hoy es el de Valencia, fue el modelo que inspiró las leyendas medievales. No hay una tradición al margen de la historia. Las dos confluyen en lo mismo. Segundo, la tradición que relaciona al Santo Cáliz de Valencia con la Última Cena es coherente desde el punto de vista lógico e histórico. No hay dragones, ni mazmorras, ni doncellas. Es decir, es una tradición normal. Es decir, algo que no tiene una mezcla de cosas fantasiosas. Es decir, que puede ser perfectamente posible. Y por último, no hay ningún otro supuesto grial que tenga las más mínimas credenciales que le conviertan en competidor del de Valencia. Sorprendentemente, yo he sido testigo de Telecinco preguntando en Valencia a los valencianos ¿dónde está el Santo Cáliz? Y decían todos, uy, no sabemos, uy, no sabemos. Y en León todos decían, aquí en León, aquí en León, aquí en León. Impresionante, salió en un telediario una vez. O sea, es que es, de verdad que yo no puedo entender lo que pasa en Valencia. Pues bien, para terminar, diríamos, yo quisiera acabar con las palabras de don Antonio Beltrán, que se merece el puesto de ser el primero que estudió el cáliz en serio, y dijo lo siguiente: la arqueología no solamente no prueba lo contrario, ni censura la sustancia de la tradición sobre el Santo Cáliz, sino que apoya y confirma terminantemente la autenticidad histórica. Dicho de otra manera, si el cáliz está en algún lado, es el nuestro, y si no, no está en ningún sitio. Pero es que el nuestro puede ser perfectamente. Y entonces un niño me preguntó una vez, ¿y entonces nuestro cáliz qué pasa? ¿Que produce esto, no sé, milagros, hace cosas mágicas y tal? Porque claro, la leyenda pues dice, Indiana Jones lo interpreta como que resucita muertos, pero eso no es lo que dice la leyenda medieval. No se habla del cáliz de los prodigios, porque eso sería absurdo en una leyenda medieval. La leyenda medieval es católica y lo que hace referencia es al cáliz del gran prodigio que es la Eucaristía. Por eso, las palabras de que el cáliz da la vida eterna no son más que las del propio Jesucristo. Quien come mi carne y bebe mi sangre vivirá para siempre, tendrá vida eterna. Es exactamente el mismo mensaje. ¿El cáliz qué es? El cáliz para los cristianos es el cáliz de la Última Cena, es el cáliz de la Eucaristía, de la presencia real de Cristo hecho amor entre nosotros. Entonces, termino siempre con un proverbio chino que vale la pena utilizar, y es lo siguiente: el cáliz de Valencia puede ser, pero si no fuera tampoco pasaría nada, porque en el fondo eso es lo de menos, Es decir, no podemos tomar el rábano por las hojas, o dicho en chino, cuando el dedo señala la luna, solo los imbéciles se quedan mirando al dedo. Es decir, lo importante del cáliz es lo que significa, y eso es con lo que tenemos que quedarnos. Pues muchas gracias.